son privadas, no le responden, no le pagan impuestos al Estado colombiano, ellos pueden establecer la tasa que les parezca, que les dé la gana, ¿no? Y por supuesto que ¿cuál ha sido la estrategia? Bueno, que aun cuando el Banco Central de Colombia establecía una tasa, ¿no? En aquel entonces estaba un bolívar a razón de 120 pesos, estas casas de cambio colocaban un valor mucho menor, ¿verdad? Comenzando a debilitar el signo monetario venezolano, el bolívar, y la colocaban a razón de un bolívar 20 pesos, ¿no? Eso ha venido bajando, esa cotización ha venido bajando en la medida, ¿verdad?, en que se ha venido también fortaleciendo el llamado dólar enemigo, el dólar paralelo, que realmente se basa, es en la cotización, no la que establezca el Banco Central de Colombia oficialmente, sino la que establezcan estas casas de cambio paralelas. Ahora, esto ha servido para alimentar, y es bueno decirlo, a esa economía paramilitar, producto del narcotráfico que se ha establecido en el norte de Santander, que está controlada por todos estos elementos que veníamos diciendo, inclusive aquel famoso concejal colombiano, Julito Vélez González, fue el que pagó, ¿verdad?, por el asesinato por encargo al diputado Robert Serra, y este señor está vinculado a estas casas de cambio y su padre también está vinculado a las casas de cambio, de modo que es una estructura mafiosa, perversa, que solo se establece entre el bolívar y el peso colombiano. Entre el peso colombiano y la balboa panameña o el dólar panameño no hay nada de eso, Irán, ¿no? No hay tampoco ninguna relación distinta entre el peso colombiano y el dólar ecuatoriano. De modo que es una estrategia exclusivamente diseñada, direccionada para Venezuela. Ahora, direccionada para Venezuela y basada también en el contrabando de extracción, es decir, enfocada en fortalecer esas mafias del contrabando de extracción de los productos regulados que en Venezuela son de fácil acceso a los venezolanos. Claro, entendiendo que hay una asimetría en la frontera, donde del lado venezolano hay una política de Estado para subsidiar esos productos básicos, cosa que no ocurre del lado colombiano, y por eso es que tú ves el movimiento de desplazados de Colombia hacia Venezuela, que aumento fue más de 200.000 desplazados de facto, porque allá no hay ni subsidio a los alimentos, ni educación gratuita, ni salud, todo eso hay del lado venezolano. Como hay una gran diferencia de precios en la frontera, y estas casas de cambio fueron hechas para mantener y hacer lucrativo el negocio del contrabando de extracción, porque además de estas casas de cambio en Colombia se crearon, por ejemplo, empresas por Álvaro Uribe Vélez. Acuérdate, Arín, de aquella famosa Pacific Rubial que presidió Luis Justi, que estaba del lado colombiano y que solo se encargaba de comercializar el contrabando de combustible que venía del lado venezolano. Ellos no comercializaban más nada. Estamos hablando de Luis Justi, expresidente de PDVSA. De PDVSA, de gente de petróleo, y el que dirigió el sabotaje petrolero en Venezuela. Este personaje, a partir de estas empresas creadas por Álvaro Uribe Vélez, del lado colombiano, se encargaban entonces de comercializar con la gasolina subsidiada en Venezuela, que al pasar a Colombia no le pagaba impuestos al Estado colombiano, ni los pimpineros, que sí le pagaban impuestos a las alcaldías del norte de Santander. Bueno, se convirtió Pacific Rubial y Ecopetrol en su momento, mientras la frontera estaba abierta, en una poderosa empresa de combustible, solo superada por Petrobras de Brasil, ¿no? Diputado, si se conocen que estas mafias están funcionando y que tienen una estructura, ya pudiéramos decir que sistematizada para atacar la moneda venezolana, ¿cuáles son las propuestas desde la Asamblea Nacional, desde el partido, para que no siga ocurriendo esto? ¿Qué se puede hacer desde Venezuela? Porque pareciera algunas veces que el Estado venezolano está en indefensión. Mira, yo creo que una medida que en su momento tomó el presidente Nicolás Maduro, ¿no?, que es el cierre de la frontera. Fíjate, si tú haces un balance, Arín, desde todo el tiempo que la frontera ha estado abierta, ha beneficiado el flujo comercial de esas mafias paramilitares que controlan la economía cucuteña, ¿no?, o el norte de Santander, y que más o menos se expresa en unos 12.000 millones de dólares cuando eso está abierto. Acuérdate que Colombia ha firmado 17 tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Israel. Muchos de esos productos que están allí no son ni siquiera colombianos,
La apertura de la frontera ha afectado a los productores colombianos que no pueden colocar sus productos porque no pueden competir con los productos de otros países, digamos, arropados por los TLC. ¿Y qué ha generado esto? Bueno, una afectación a la economía de Cúcuta, del norte de Santander, pero que mientras la frontera estaba abierta, por supuesto que se ha generado empleo en la zona. Una vez que hemos cerrado la frontera, fíjate qué ha ocurrido, ¿no? Ha bajado la criminalidad en la zona fronteriza, han bajado los delitos de secuestro, extorsión, etcétera, etcétera. El combustible de extracción, nos hemos ahorrado 1 millón de litros día, ¿no?, a partir del cierre de la frontera. Se ha afectado la economía paramilitar de Cúcuta y del norte de Santander, porque ya no cuentan, digamos, con ese flujo, ese fluido de productos subsidiados de Venezuela a Colombia. Sí, por supuesto, pasan algunos por vía de la corrupción, porque este negocio es tan lucrativo en la frontera, inclusive más lucrativo que el propio narcotráfico, claro, que ayuda precisamente, bueno, a extorsionar a una cantidad importante de funcionarios. Entonces, ¿y se puede decir que parte de estas mafias han migrado del negocio del narcotráfico al negocio del contrabando de extracción de alimentos y de medicinas de Venezuela? Sin duda alguna, porque ha sido muy lucrativo, ¿no? Y estas casas de cambio paralelo han logrado mantener esa paridad cuando de Venezuela se hace un esfuerzo, ¿no? Desde el punto de vista de garantizar precios justos a la población. Ellos se encargan de bajar esa paridad que hoy está, fíjate, hoy está a razón de 0.67 centavos, ¿no?, en relación al bolívar. Antes estaba en 10 pesos un bolívar, ya eso ha bajado a 1, por eso es que ese dólar referencial, ¿no?, ha venido incrementándose a partir de esa, digamos, de esa diferencia que existe allí. Pero que es importante decir entonces que mientras la frontera se cerró, ¿qué ocurrió? Este bolívar se mantuvo estable en la frontera, esta cotización se mantuvo muy estable, ¿no? Fue afectada la economía paramilitar del lado de Cúcuta, ¿no? Allá, por ejemplo, se generó una situación que tuvo que ir el presidente Santos, crear una especie de un decreto de emergencia en la zona norte de Santander. Porque ellos vivían de Venezuela. Porque viven del contrabando, ¿no?, de los productos subsidiados en Venezuela. Y además de eso, ¿no?, le dio un parado, ¿no?, a este incremento del dólar paralelo. De modo que yo hago una reflexión, Arín, y sé que esto forma parte de la mesa de diálogo entre Venezuela y Colombia, pero una de las decisiones importantes sería no abrir la frontera este 15 de diciembre, porque fíjate el efecto que ha causado positivo, ¿no?, inclusive a la economía colombiana, porque al no estar allí estos productos, digamos, del TLC que ha firmado Colombia con otros países, se estimula la producción interna colombiana, ¿no? Y por supuesto que ha frenado el crecimiento de este dólar enemigo, este dólar paralelo. Por eso es interesante, ¿no?, hacer este balance y este análisis de que tenemos que tomar alguna decisión y decirle al gobierno colombiano y a la colombianidad que hay que insistir en la demanda de nulidad de la resolución número 8 para que estas distorsiones no sigan ocurriendo, pero eso tiene que ir acompañado paralelamente de decisiones en cuanto al impulso a la agenda económica productiva bolivariana que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro, porque creemos que en esa misma dirección, en la medida en que logremos sustituir importaciones, desarrollar los 15 motores como se ha venido desarrollando, ejercer, digamos, la rectoría del Banco Central en la política monetaria, sin lugar a duda que va a coincidir con el incremento en los precios del petróleo y un alivio y una mejora a la economía del país, y yo creo que es parte de lo que debemos conversar en la mesa de diálogo con el gobierno.